Experimento base. Similar al experimento de los gemelos de Einstein, pero un poco más sencillo. Supongamos que en el espacio, lejos de campos gravitacionales y otros, con lejos me refiero a que su efecto es despreciable, ponemos dos relojes juntos y los sincronizamos. Luego, con un láser, se acelera uno de los relojes y este se aparta a una cierta distancia. Luego con otro láser de el doble de energía, y sin apagar el primero, se acelera en sentido contrario, haciendo que se frene y regrese por donde vino. Finalmente, los láseres se apagan convenientemente para detener el reloj en la posición en donde estaba inicialmente, junto al reloj que no se aceleró. Supongamos que exactamente la potencia de los láseres es tal que la aceleración es constante durante todo el trayecto. Al terminar el experimento, ambos relojes con respecto a su estado inicial están ahora en la misma posición espacial inercial, pero los relojes ya no marcarán la misma cantidad de tics. Existirá una diferencia, aunque se requerirá gran cantidad de energía espacio-tiempo para hacer esta diferencia apreciable. Podremos afirmar, con absoluta certeza, que el reloj que marca menos tics es el que fue movido por los láseres, y que es el que se desplazó y luego regresó. Además, podemos decir que la cantidad de tics de diferencia, es decir, la diferencia de tiempos entre relojes, que llamaremos t, y la distancia que se desplazó el reloj en total, tienen una relación que puede calcularse. Suponiendo una relación lineal entre la deformación del tiempo y el espacio en la dirección del desplazamiento, y la no participación de las otras dos dimensiones del espacio, tendríamos que el tiempo y el desplazamiento del reloj estarían relacionadas por la energía que se utilizó para hacer el experimento y la masa del reloj. Puedo decir entonces que la diferencia de tiempos entre los relojes, d al cuadrado, es igual a la distancia total recorrida por el reloj que se mueve, d al cuadrado, multiplicada por una constante, g, o sea, delta cap t squared equals cap g d squared. La constante se calcularía con la masa del reloj y la energía utilizada durante el experimento, además de que podría existir una constante adicional por determinar. Y en todo este experimento deberá considerarse el factor de retardo del tiempo de Lorentz-Einstein. Adelante llego a esta misma conclusión con fórmulas y matemáticas. Poniendo este ejemplo de otro modo, si llega un detective y ve ambos relojes y se da cuenta de su diferencia, puede saber cuál se movió y la energía espacio-temporal usada para moverlo. Entonces calculemos la diferencia en tiempos. De Einstein. De la relatividad especial se tiene, siéndote el tiempo del reloj que no se mueve. Con no se mueve quiero decir que es el que permanece en el mismo marco inercial del observador, y t, el tiempo del reloj que se mueve. La siguiente ecuación 1, que se deduce y demuestra directamente mediante un esquema como el mostrado enseguida, en donde se considera que la velocidad de la luz es constante y la física es la misma en cualquier marco de referencia inercial. El experimento ilustrado es un reloj de Einstein, un rayo de luz que viaja entre espejos, instalados en un tren con velocidad constante. Hay un observador en el tren y otro parado junto a la vía. Entonces tenemos del esquema anterior la siguiente ecuación. Ecuación 1. Increment t equals increment t prime over square root of 1 minus v squared over c squared n square root equals gamma increment t prime. En esta ecuación aparece gamma. Gamma es el conocido factor de retardo relativista. Gamma equals 1 over square root of 1 minus v squared over c squared n square root. Increment t equals gamma increment t prime. Al terminar el experimento los relojes tendrán una diferencia en el tiempo que midieron. La diferencia de tiempos entre ambos relojes la llamaremos t y será. Ecuación 2. Delta cap t equals increment t minus increment t prime. Sustituyéndote de la ecuación 1, en la ecuación 2, tenemos que la diferencia en tiempo será delta cap t equals increment t prime over square root of 1 minus v squared over c squared n square root minus increment t prime. Factorizando para despejar, nota, este paso se complica con la fórmula de seno hiperbólico, por lo que usamos la de velocidad constante, que sería una velocidad media equivalente, que suponemos puede demostrarse que existe. Ecuación 3. Delta cap t equals increment t prime, open paren 1 over square root of 1 minus v squared over c squared n square root minus 1, close paren. Si llamamos llena al factor entre paréntesis tenemos ecuación 4. Yen equals open paren 1 over square root of 1 minus v squared over c squared n square root minus 1, close paren.
Graficando la variación de y con la velocidad tendríamos: a medida que v se acerca a c, la función tiende a infinito, reflejando el fuerte efecto relativista y la imposibilidad de llegar a la velocidad de la luz porque, como veremos, la inercia que había que enfrentar es infinita, porque es proporcional a y. Como dijimos, la diferencia de tiempos entre relojes inicia en cero y aumentaría con la velocidad media del experimento, lo que implica energía, espacio y tiempo. Para velocidades mayores a la de la luz, v mayor que c, y se vuelve imaginario cuya gráfica compleja aparece en el anexo, pero nos centraremos en la parte no imaginaria con velocidades muy inferiores a la de la luz. Entonces, usando y en la ecuación 3 obtenemos la ecuación 5. Ecuación 5. Delta cap t equals increment t prime yen. Y despejando t, relacionamos el tiempo medido por el reloj que se mueve, con la diferencia de tiempos entre los relojes, obteniendo ecuación 6. Increment t prime equals delta cap t over yen. Si en lugar de obtener esta ecuación en función del tiempo que transcurre en el reloj que se mueve, la obtenemos en función del que no se mueve, obtenemos ecuación 6x no usada. Increment t equals delta cap t over denominator, 1 minus square root of 1 minus v squared over c squared, and square root, and denominator. Si la velocidad tiende a la velocidad de la luz, el tiempo que transcurre en el reloj en movimiento tiende a cero, ecuación 6. Y entonces, t, el tiempo medido en el que no se mueve, tiende a ser la diferencia de tiempos entre relojes, t, ecuación 6x. Notas. Usaremos la ecuación 6, porque nos interesa hacer cálculos sobre el reloj que se mueve y en su propio marco de referencia. Estas fórmulas corresponden a movimiento inercial. Para movimiento uniformemente acelerado, como el propuesto en el experimento, las fórmulas quedan con funciones trigonométricas hiperbólicas, lo que hace difícil despejar t, por lo que supondremos que hay una velocidad media, constante, que equivale al movimiento acelerado, es decir, supondremos, sin demostrarlo, que, para el experimento propuesto, existe. Fin Einstein. Ahora con mecánica clásica Newton. Podemos calcular cuánto tiempo transcurrirá en el reloj en movimiento acelerado, en función de los parámetros que nos interesan. Para movimiento uniformemente acelerado, partiendo del reposo, tenemos como principal característica que la velocidad cambia, de forma constante, con el tiempo. Es como cuando se deja caer una manzana. V equals a t. Es el primer concepto mágico, el concepto de aceleración, que es la variación de la velocidad con el tiempo. La velocidad es también, conceptualmente, la variación de la posición, o distancia recorrida, respecto al tiempo. V equals d over dt s of t. Entonces, D over dt s of t equals a t. integrando con respecto al tiempo, la ecuación para la distancia quedaría: S open paren t close paren equals s sub 0 plus 1 half a t squared. cuando parte del reposo S sub 0 es 0. Despejando el tiempo al cuadrado. Ecuación 7. T squared equals 2s of t over a. Ahora, si en la ecuación 7 anterior, consideramos una masa mayor que 0 para el reloj que aceleramos, entra la supermagia newtoniana, fuerza es masa por aceleración. ¡Wow! T squared equals 2 over a. S equals 2m over denominator. A. Asterisk operator mn denominator. S equals 2m over cap f. S. O sea, ecuación 8. Cap f equals m asterisk operator 2, numerator, s open paren t close paren n numerator, over t squared. Ahora, si consideramos la energía, entra otra supermagia newtoniana. La energía es fuerza por distancia. Super wow. El Sol emite fuerza por distancia. T squared equals numerator, 2m asterisk operator s of t, n numerator, over denominator, cap f asterisk operator s of t, n denominator, s open paren t close paren. Ecuación 9. T squared equals m over cap e, superscript base, 2s open paren t close paren, end base squared. Ecuación 9a. Cap E equals M asterisk operator 2, superscript base, S open paren T close paren, end base, squared over T squared.
Esta ecuación pudiera parecer errónea porque parece diferente a la ecuación de la energía cinética, pero si ponemos esta ecuación en función de la velocidad final, V sub F equals A, T. entonces la distancia es S open paren T close paren equals 1/2 A. T squared equals 1/2 V sub F, T. Numerator, S open paren T close paren and numerator, over T equals 1/2 V sub F. entonces elevando al cuadrado. Superscript base, S open paren T close paren, end base, squared over T squared, equals 1/4 V sub F squared. Sustituyendo en la ecuación de la energía anterior, 9A, nos da la energía cinética final, igual a la tan conocida fórmula. Cap E equals M asterisk operator 1/2 V sub F squared. Revisando el experimento. Ahora en el experimento propuesto, en las 4 etapas los tiempos son iguales. Etapa 1. Se enciende el láser 1. Aceleración positiva, partiendo de velocidad 0, hasta una cierta velocidad máxima. Etapa 2. Aceleración negativa, o desaceleración, desde la velocidad máxima, hasta velocidad 0. Inicia al encender láser 2, del doble de potencia. Etapa 3. Aceleración negativa, desde velocidad 0, hasta la velocidad máxima negativa. Termina al apagar láser 2. Etapa 4. Aceleración positiva, o desaceleración, desde la velocidad máxima negativa, hasta velocidad 0. El láser 1 se apaga, con lo que regresa a su posición inicial, junto al reloj que no se movió. Todos los láseres se apagan. El tiempo en cada etapa es el mismo, no importa el marco de referencia, y es positivo, pero las distancias, vistas desde el marco de referencia del reloj que no se mueve, resultan ser positivas en las primeras 2 etapas y negativas en las últimas 2, regresando así a la posición en que inició. Es como aventar una pelota hacia arriba, la pelota sube, baja y la cachamos. La distancia total recorrida y la suma de las distancias es 0. Pero desde el punto de vista de la pelota, la velocidad y la distancia que recorre tienen el mismo signo, por lo que sus distancias resultan siempre positivas y se suman, lo que da la distancia total que recorrió. Todo esto para llegar a que en el experimento aplica la siguiente ecuación newtoniana. Sean para el reloj en movimiento, t, el tiempo transcurrido durante la primera etapa del experimento, d, la distancia recorrida también durante la primera etapa y, m, la masa del reloj que se mueve, entonces cambiando los nombres de las variables en la ecuación 9. Ecuación 10. Increment superscript base, T prime, end base, squared equals 2m over cap E, superscript base, D prime, end base squared. Si consideramos las 4 etapas aparecen constantes de ambos lados que se cancelan, quedando solo esta ecuación que los relaciona. Fin Newton. Ahora igualemos Einstein y Newton. Tenemos entonces la ecuación 6 y 10 donde obtuvimos. Ecuación 6 de Einstein. Increment T prime equals delta cap T over yen. Ecuación 10 de Newton. Increment superscript base, T prime, end base, squared equals 2m over cap E, superscript base, D prime, end base squared. Elevando al cuadrado la ecuación 6 de Einstein tenemos Superscript base, increment T prime, end base, squared equals superscript base, delta cap T, end base, squared over yen squared. igualando los T2 de Einstein y Newton, y como no son el mismo tiempo por el movimiento, y como debe ser una relación lineal entre ambos, se tiene la siguiente ecuación. Ecuación 11. Superscript base, delta cap T, end base, squared over yen squared, equals cap G sub I, 2m over cap E, superscript base, D prime, end base squared. La ecuación anterior es la base de todo este planteamiento. El tiempo propio de Einstein debe ser igual al tiempo propio de Newton medido localmente. Quizás la fórmula no es del todo correcta en cuanto a Einstein, porque el movimiento es uniformemente acelerado en el experimento propuesto, pero seguro, la diferencia de tiempos entre relojes puede calcularse con las métricas de Lorentz-Einstein, pero se consideró válido usar una velocidad media equivalente para yen, solo para efectos de lo que se persigue exponer. Y con Newton, no hay problema, la energía, masa, distancia y tiempos no tienen problema, son las fórmulas comunes.
Entonces de un lado de la igualdad está la métrica de Lorentz-Einstein y del otro Newton. Pero lo importante es que se puede establecer una correlación entre Newton y Einstein mediante la diferencia de tiempos entre relojes, lo que nos lleva a conclusiones sobre inercia y gravedad. Suponiendo que la ecuación anterior es correcta, podemos desarrollar lo siguiente. Como la energía es fuerza por distancia. Superscript base, delta cap T, end base, squared over yen squared, equals 2m over cap E, s squared equals 2m over denominator, cap F asterisk operator s and denominator, s squared equals 2ms over cap F. Despejando F. Ecuación 12. Cap F equals m asterisk operator open paren 2, s over open third paren delta cap T over yen, close third paren squared, close paren. Con constante cap G sub I. Cap F equals m asterisk operator open paren 2 cap G sub I, s over open third paren delta cap T over yen, close third paren squared, close paren. Muy similar a fuerza es masa por aceleración. La aceleración sería A equals 2 cap G sub I, s over open second paren delta cap T over yen, close second paren squared. Las ecuaciones pueden no ser precisas, pero es absolutamente cierto que la fuerza de inercia puede obtenerse como una consecuencia de la ralentización del tiempo, y no como una propiedad de la masa. La masa interviene porque es el conjunto de todo lo que se ve involucrado, todo en lo que se ralentiza el tiempo-espacio, pero es la contracción del tiempo la que causa la fuerza de inercia. O sea, la oposición del tiempo a ser ralentizado o deformado. Esta oposición o empuje del tiempo a ser ralentizado deforma el espacio, aunque esta deformación es inmedible localmente con una regla, pero mover una gran masa, como un hoyo negro, o hacer vibrar una partícula a la velocidad de la luz, deformaría el espacio perceptiblemente a distancia. Y el espacio deformado afecta el transcurso del tiempo en esa ubicación. Entonces la fuerza del tiempo es enorme, podemos sentirla al mover un objeto pesado, su tiempo se ralentiza a una nada, en términos de cantidad, y requerimos mucha energía para moverlo. La gravedad de la Tierra está ralentizando nuestro tiempo casi nada. Y pesamos mucho. Entonces la gravedad es causada porque estamos en una pendiente de tiempo, un campo, en donde hay un gradiente de tiempo en una dirección, y hay un empuje para que resulte que el transcurrir del tiempo no es ralentizado, pero cuando el empuje resultante es contrarrestado digamos por el suelo, este empuje o aceleración del suelo nos mantiene en un transcurrir del tiempo más lento, y entonces somos empujados todo el tiempo y ese empuje es nuestro peso. Lo más interesante de estas ecuaciones es que podemos obtener la fuerza de inercia como una oposición, o un empuje del tiempo, oponiéndose al hecho de que el reloj en movimiento se ralentice. No como una propiedad de la masa o materia, porque la masa es solo un dato constante durante el experimento, sino como la interacción entre espacio-tiempo con la masa. En lugar de ser masa por aceleración, tomando en cuenta que la masa y la energía interna del reloj no cambiaron, y que su posición espacial al final del experimento tampoco, porque regresó al mismo lugar, es entonces un pequeñísimo cambio en el tiempo que transcurre en el reloj que se movió, lo que provocó una respuesta en contra y la necesidad del uso de la energía para mover el reloj. Lo que constituye la fuerza de inercia. Y una equivalencia entre energía, tiempo y espacio. Y lleva a una conclusión sobre qué es la gravedad. No es que la Tierra nos atraiga. Es que deforma el espacio-tiempo. Y el tiempo nos empuja con la misma fuerza que lo hace la inercia al aplicar una aceleración equivalente, oponiéndose a que nuestro reloj haga tics más lentos. La Tierra no nos atrae. Su masa deforma el espacio-tiempo, y el tiempo nos empuja. Esto aplica a cada una de las partículas del reloj o masa. El tiempo empuja todo incluyendo el espacio. Y el espacio puede ralentizar el tiempo. El espacio se deforma, lo prueba la luz al ser desviada, y el tiempo también se deforma, lo prueba la masa al ser empujada. Esto explicaría por qué la deformación del espacio nos atrae. Porque esto no tiene que ocurrir necesariamente por la pura deformación del espacio. Veamos un ejemplo que aclare esta afirmación. Imaginemos que se suelta una canica por una pendiente que hagamos con madera, como en los experimentos de Galileo, la canica caerá o rodará, por la fuerza de la gravedad de la Tierra, pero si en lugar de la Tierra ponemos una esfera de 1.000.000 de toneladas de acero, la canica apenas se moverá, y si ponemos una esfera de unos kilos, prácticamente se elimina la fuerza que la hacía caer por la pendiente, no se moverá la canica por la pendiente.
aunque esté en una pendiente. Igual con la gravedad. Si el espacio está deformado, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué nos movemos? ¿Podría ser como estar en la pendiente de Galileo sin gravedad? La pendiente no obliga el movimiento. Entonces no es la deformación del espacio la que nos empuja, es la deformación del tiempo, porque nuestro reloj va más lento de lo que podría ir si no existiera el suelo que nos detiene, y podemos verificar con relojes cuánticos que el tiempo transcurre a diferente velocidad a diferentes distancias del centro de la Tierra, o si vamos en caída libre, es decir, el reloj que traemos en la bolsa tiene la culpa de que seamos empujados o acelerados por el espacio-tiempo, porque ha ralentizado su paso, jejeje, o sea, si nuestro reloj se mueve en caída libre, el ritmo de sus tics es más rápido que si está sobre una superficie que impida su caída, así que, el tiempo lo empuja, pero como, además, a medida que se acerca al objeto que lo atrae, va aumentando el efecto tiempo, gravedad, resultando en un empuje cada vez mayor, una aceleración creciente. El tiempo con su empuje deforma al espacio, y a la masa no solo la deforma, además la empuja. El espacio simplemente se deforma, pero la masa además es empujada. La masa es partículas en movimiento. El movimiento causa un empuje del tiempo, al alterar su inercia. Eso deforma el espacio, y todo esto es lo que causa la deformación del tiempo-espacio, deformación que conocemos como gravedad. Entonces la gravedad, aunque es más pequeña que otras fuerzas, es una gran fuerza considerando la pequeñísima variación en la ralentización del tiempo que nos empuja. Entonces el espacio-tiempo son deformables y estas deformaciones viajan a la velocidad de la luz, o más bien, la luz puede viajar a la velocidad de las deformaciones del espacio-tiempo. Y no puede existir un gravitón parecido a un fotón, si el espacio-tiempo son continuos. Entonces la gravedad no es que no sea cuantizable, es que las ondas gravitacionales que hemos registrado son un gravitón completo. Lo que registra el LIGO es un gravitón completo, claro si el espacio-tiempo son continuos. Y si son continuos y deformables, el espacio-tiempo puede vibrar a muchas frecuencias, pero solo algunas son estables. Y si estas vibraciones son discretas, como las del LIGO, pueden ser una partícula, quizás sin masa, una partícula simple, una onda electromagnética, y una partícula compuesta de varias vibraciones unidas o enganchadas y estable sería la masa, y entonces, una partícula compuesta puede ser descompuesta en partículas simples, o sea, ondas electromagnéticas. Gravedad, inercia y fuerza están unidos. De acuerdo a Newton, si yo jalo una carreta, aparece una fuerza en contra que equivaldría a la fuerza de inercia. Hasta aquí es el planteamiento tradicional. Pero con Einstein aparece otra reacción a la aceleración, que es el antitiempo, o contracción del tiempo, en la dirección del jalón, y también, la contracción del espacio, también en dirección del jalón. O sea, la respuesta del espacio-tiempo a la aceleración es una contracción espacial y una contracción temporal a favor de la fuerza ejercida, además de la habitual fuerza de inercia. Ahora bien, pensemos en un electrón que está siendo jalado todo el tiempo hacia el centro del átomo. Este movimiento puede encerrarse dentro de una esfera. En el centro de la esfera se acumularían efectos antitiempo y antiespacio, lo que es la gravedad. Es decir, el espacio se contraería hacia el centro de la esfera, y el tiempo también se contraería hacia el centro de la esfera. Lo que es la gravedad. Fin.